Hola, feliz día, tarde o noche. A continuación les hablaré acerca de las generaciones humanas. ¿Pero qué es una generación humana? ¿Cómo están divididas las generaciones humanas? ¿Cuándo se constituyeron las generaciones humanas? Bueno, entrando en contexto, las generaciones humanas son el periodo promedio, el cual oscila entre los 20 a 30 años, durante el cual los individuos nacen, crecen, se reproducen y mueren, lo que constituye el parentesco, por lo que es un término que estructura la relación padre a hijo, también conocida como biogénesis, reproducción o procreación en ciencias biológicas. La generación se usa constantemente en las ciencias sociales con arreglo a esta formulación, cuyo significado es persona dentro de una población delimitada que experimentan los mismos acontecimientos importantes en un periodo de tiempo determinado, como los mundiales de fútbol, por ejemplo. Este selecto grupo de personas también son conocidas como generaciones sociales. Son utilizados ampliamente en la cultura popular y han sido la base de estudios sociológicos. El estudio riguroso de las generaciones se inició en el siglo XIX, a raíz de la creciente conciencia de la posibilidad de un cambio social y de la idea de la rebelión juvenil contra el orden social establecido. Algunos analistas creen que la generación es una de las categorías sociales fundamentales de una sociedad, mientras que otros consideran que su importancia se ve oscurecida por otros factores, como la clase, el género, la raza y la educación. Generación familiar. Una generación familiar es un grupo de individuos que constituyen un eslabón en la línea de descendencia de antepasados. En las naciones desarrolladas, la duración media de una generación familiar está entre los 20 años e incluso ha llegado a los 30 años en algunas naciones. Factores como la mayor industrialización, demanda de obra de mano barata, urbanización, el retraso del primer embarazo y una mayor incertidumbre tanto en los ingresos laborales como en la estabilidad de las relaciones han contribuido al aumento de la duración de la generación al finales del siglo XVII hasta nuestros días. Estos cambios pueden atribuirse a factores sociales. Por el contrario, en las naciones menos desarrolladas, la duración de la generación ha cambiado poco y se mantiene en los 20 años. La ruptura intergeneracional en el núcleo familiar entre los padres e hijos es una de las varias dinámicas posibles de una familia disfuncional. Las coaliciones en la familia son subsistemas dentro de la familia con límites rígidos y se piensa que son signos de disfunción familiar. Listas de generaciones. En el mundo occidental, incluyendo Europa Occidental, América y Australia, dentro de estas regiones pueden existir diversas variaciones, tanto geográficas como culturales, lo que significa que la lista es ampliamente indicativa pero muy general. La caracterización contemporánea de estas cortes, utilizada en los medios de comunicación y la publicidad que inspira en parte en la teoría generacional de Strauss y sigue en general la lógica de la hipótesis de la frecuencia de pulso. Las generaciones se dividen en: número 1. Generación perdida, también conocida como la generación de 1914 en Europa. Es un término originado por Gertrude para describir a aquellos que lucharon en el primer conflicto mundial. La generación perdida se define como en la corte nacida entre 1883 a 1900, que alcanzó la mayoría de edad durante el primer conflicto mundial y los felices años 20. Y este ha sido el final de la primera parte del tema del video de hoy. Chao.